Buenos días, tardes o noches, profesor, compañeros todos. En esta oportunidad vengo a hablarles acerca del Pacto de San José. El Pacto de San José no es otra cosa que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que fue ratificada en 1969 en la capital de Costa Rica, San José. Por eso lleva su nombre. Los principios de dicho pacto son el respetar la libertad individual y de los derechos humanos, valga la redundancia. En este pacto participó la mayoría de los países americanos, a excepción de Estados Unidos y Canadá en un principio. Luego, dicho pacto en sus principios no son compatibles con el comunismo. Por tal motivo, en esos años decidieron votar a Cuba por el chiste se cuenta solo, ¿no? Cuba era un país comunista, bueno, hasta el día de hoy, y por tal motivo se tuvo que ir. Ahora, vamos a hablar acerca de la pena de acá, de Perú, el delito penal. Acá el Estado peruano gasta alrededor de 66 millones de soles mensuales en mantener a los presos de un centro penitenciario. Si nosotros nos salimos del Pacto de San José, lo único que haríamos sería ahorrarnos solo 5 millones de soles, que prácticamente no es nada. Ahora, si el Perú se quisiera salir como tal, debería denunciar al pacto. Y esto está ratificado en su artículo 78, que dice que uno puede denunciar y a su vez modificar la constitución. Un ejemplo de esto, Venezuela, claramente. ¿Por qué creen de que cuando pasan abusos del Estado no hay ninguna defensa internacional que los ampare por dicho motivo? Ahora, el Perú sería prácticamente lo mismo, no tendríamos una defensa internacional y el Estado puede cometer los abusos que le dé la gana en este país. Por tal motivo, considero de que no es favorable, y creo que la gran mayoría no es favorable, salirse del Pacto de San José, porque vendría a ser un cambio de constitución, que ya hemos escuchado mucho de esto, de verdad. Así que eso, nada más. Buenas tardes, con queridos compañeros, buenas tardes, doctor Gamonal. El día de hoy vamos a hablar acerca de las garantías constitucionales y la función y relación que tienen con la Constitución Política del Perú. Pero para esto es importante saber, ¿qué es la Constitución Política del Perú? Es la norma de mayor jerarquía que debe ser respetada por autoridades, instituciones y toda la ciudadanía. Pero, ¿qué pasa cuando se viola la Constitución del Perú? Es ahí cuando llegamos a tallar con las garantías constitucionales, y entre ellas tenemos acción de habeas corpus, acción de amparo, habeas data, acción popular, acción de cumplimiento y acción de inconstitucionalidad. Todas ellas están en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú. ¿Y cuál es su finalidad? Proteger. Proteger los derechos fundamentales y proteger la primacía de la Constitución y el cumplimiento de las normas. Veamos qué nos dice cada una de estas garantías constitucionales. La garantía de habeas corpus se utiliza cuando somos detenidos con arbitrariedad. Esta garantía defiende principalmente los derechos a la libertad y el derecho a la vida. Podemos presentar una garantía de habeas corpus si somos detenidos sin flagrancia, si no nos encuentran en el acto del delito, y si no hay pruebas suficientes y tampoco una orden de detención. ¿Quiénes pueden presentar esta garantía constitucional? Puede ser cualquier persona. No es necesario que sea un abogado o un representante legal. Cualquier persona puede presentar la garantía constitucional del habeas corpus. Además de presentarla, se puede solicitar la liberación inmediata del detenido. Esta garantía es muy importante en la Constitución. Es importante que esté dentro de la Constitución, ya que nos protege el principal derecho a ser defendidos por un abogado. Además de que agiliza el proceso, hace que un proceso sea mucho más breve y eficaz.
sin la necesidad de tener que cumplir con algún requisito complicado. Veamos pues ahora la acción de amparo. La acción de amparo protege todos los demás derechos, a excepción de los derechos que ya protege la acción de habeas data, que veremos más adelante. ¿Qué es lo que busca? La acción de amparo lo que busca es restituirnos al estado anterior de la demanda o de la amenaza de detención. Es decir, volvemos al estado principal, antes de que se dé la amenaza de afectación. ¿Qué defiende? Defiende los derechos principales como la igualdad, el honor, el trabajo, pero sobre todo, algo que estamos viendo ahora, en la actualidad, la acción de amparo protege la libre contratación y la participación política. La acción de amparo nos dice que cualquiera de nosotros puede tener una participación fervial y política en el Perú. Tenemos pues ahora la acción de habeas data, que es muy importante en la Constitución. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la Constitución es un ente fiscalizador para el poder legislativo, es decir, para el Congreso. El Tribunal Constitucional es un ente fiscalizador para el poder legislativo. Pero ¿qué tenemos también? Tenemos que el habeas data es el derecho a solicitar cualquier información a cualquier entidad pública. Es decir, tú como ciudadano tienes el derecho de saber en qué se invierten los gastos públicos. O, por ejemplo, la información de cualquier persona para saber si tiene antecedentes penales, denuncias o no. Pero este derecho tiene una restricción. ¿Cuál es esta restricción? Son dos. La primera, no puede afectar a la intimidad de la persona. Es decir, si este derecho que tú tienes para solicitar la información de cualquier persona está afectando su intimidad, no puede ser posible. Y tampoco puede afectar a la seguridad nacional, no puede ir en contra de la seguridad nacional. Ahora bien, vamos a la pregunta principal. ¿Cuál es la importancia de las garantías constitucionales dentro de la Constitución? ¿Qué tienen en común estas tres garantías de las que hemos hablado? El habeas corpus, la acción de amparo y el habeas data. Las tres tienen como finalidad proteger los derechos fundamentales, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la libre acción, el derecho a una defensa. Entonces, sin estas tres acciones, si estas tres acciones estuviesen fuera de la Constitución, no se daría el debido cumplimiento a respetar los derechos fundamentales del ciudadano o de la persona humana. Muchas gracias, mi nombre es Micaela Pérez y el nombre de mi compañero es Joaquín Lazo y ha sido un gusto para nosotros poderles informar hoy sobre estas garantías constitucionales y sobre el Pacto de San José de Costa Rica.